Muy buenos días a todos. Estamos en la Semana Santa. Hoy es martes, día 7 de abril. En este día, 7 de abril, se celebra habitualmente la fiesta de San Juan Bautista de la Salle, el fundador de las escuelas cristianas y la congregación de los hermanos de las escuelas cristianas. Los sacerdotes de la Salle que tan presentes están en nuestras vidas, seguramente que conocemos pues colegios de ellos, tanto en Gijón como en Ujo, como en la Cuenca, en fin, tenemos mucha cercanía con los de la Salle. En mi caso también en Tenerife, mi madre trabajó con ellos también durante algunos años, una tía mía también trabajó allí en el Colegio de la Salle, o sea que de alguna manera estoy muy vinculado, ¿no? Pero bueno, estamos en la Semana Santa y lo importante es que nuestros ojos vayan directamente a Jesús. Después de la meditación de ayer, que se situaba históricamente en Betania, la casa de Lázaro, Marta y María, el lunes por la tarde, saltamos directamente hoy a la tarde del jueves, durante la última cena. En ese contexto se enmarca el Evangelio de hoy, que es Juan 13, 21 al 38. Así que, ya digo, nuestra atención se centra estos días en Jesús, traicionado, pero fiel, abandonado por todos, pero que no pierde su confianza en el Padre. Ahora es glorificado el Hijo del Hombre, pronto lo glorificará Dios. A la vez que admiramos su camino fiel hacia la cruz, podemos reflexionar sobre el nuestro. ¿No tendríamos que ser cada uno de nosotros seguidores del siervo con mayúsculas? Unos siervos que somos nosotros con minúsculas, que colaboran con Él en la evangelización y la iluminación de nuestra sociedad. ¿Somos fieles como Él? Tal vez tenemos momentos de crisis en que sentimos la fatiga del camino y podemos llegar a dudar de si vale o no vale la pena seguir con la misión y el testimonio que estamos llamados a dar en este mundo. Muchas veces estas crisis se deben a que queremos éxitos a corto plazo y hemos aceptado la misión sin asumir del todo lo de cargar con la cruz cada día y seguir al Maestro. Cuando esto sucede, resolvemos nuestros momentos malos con la oración y la confianza en Dios. Podemos decir con el Salmo: mi boca contará tu auxilio, porque tú, Dios mío, fuiste mi esperanza. Vamos a desglosar el Evangelio como hacemos cada día, ¿no? Comienza diciendo: Jesús dijo, uno de vosotros me va a entregar. Se miraban los discípulos unos a otros, sin saber de quién hablaba. Jesús toma la iniciativa de anunciar la traición. Está solo. Nadie entiende en esto nada. Uno de los discípulos, el amado de Jesús, Juan, que es el protagonista, subraya esto, ¿no? Y es a ese título que él interviene, ser el amado de Jesús, sentirse amado, sentir esa amistad de predilección del Señor. Estaba recostado junto a Jesús, como lo hemos visto en tantas imágenes, poniendo el oído en el corazón de Cristo, ¿no? Poniendo su cabeza en el corazón de Jesús. Simón Pedro le hizo señal diciéndole: pregúntale de quién habla. El discípulo, inclinándose hacia el pecho de Jesús, le dijo: Señor, ¿quién es? Es una escena que ha sido representada por muchos pintores, ¿no? De esa familiaridad de San Juan, ¿no? A mí me encanta. Si tú, Señor, has aceptado estos gestos sencillos, no te has avergonzado de haber necesitado este afecto,
de poder hablar con verdaderos amigos. Por otra parte, vemos una vez más en el Evangelio las funciones complementarias en la Iglesia, ¿no? Pedro es el que toma la iniciativa, ¿no? La prioridad oficial. ¿Mm? Pregúntale tú, pero es él el que toma la iniciativa. Pero es Juan el que hace el encargo delicado, ¿no? Cada uno tiene su sitio particular. Todos no pueden hacer todo. Ayúdame, Señor, a cumplir bien mi cometido y en mi sitio. Durante estos días santos quisiera a mi manera vivir contigo, Señor, ofrecerte mi amistad. Procuraré pensar mucho más en ti en el curso de estos días venideros. Aquel a quien yo mojare y diere un bocado, se lo da a Judas, y Jesús le dice: lo que has de hacer, hazlo pronto. Ninguno de los que estaban en la mesa conoció a propósito de qué decía aquello. Judas, tomando el bocado, salió luego, y dice el texto: era de noche. Solo de noche se puede instigar, ¿no?, contra Jesús, el Maestro y el Señor. De noche es como decir, en su alma había oscuridad, no había luz. Era de noche, es decir, las obras de las tinieblas, el pecado, ¿no? Todo se hace con palabras veladas, en una especie de pudor sigiloso entre Jesús y Judas, como si Jesús no quisiera perjudicar a Judas. Los demás no entienden lo que está pasando y el Señor como que no quiere dejarlo mal en medio de los demás, ¿no? Como que lo tapa. Hasta aquí llega la lucidez de Jesús frente a su muerte. Es Él quien dirige las operaciones, es Él quien decide la hora. Lo que has de hacer, hazlo pronto. Mi vida nadie me la quita, soy yo quien la da. He aquí mi cuerpo entregado por vosotros, dice el Señor. Así que salió Judas, dijo Jesús: ahora ha sido glorificado el Hijo del Hombre, y Dios ha sido glorificado en él. Dios también lo glorificará pronto. Palabras asombrosas, ¿verdad? Como ayer, son también una anticipación. La gloria ya está ahí, desde que la muerte ha sido decidida, desde que el traidor ha salido para su faena, para lo que tiene que hacer, o va a hacer, ¿no? Hijitos míos, qué delicadeza de expresión, ¿no? Hijitos míos, todavía estaré un poco con vosotros, pero yo me voy. Tú no piensas en ti, sino en nosotros, Señor. Van a quedarse solos, ellos, los apóstoles, los discípulos. Tú piensas en ellos y no en ti mismo, que vas a la muerte. Pedro adivina algo, sin duda, y propone seguir a Jesús. Así que darás tu vida por mí, le dice el Señor. Te seguiré, dice Él, te seguiré a donde quiera que vayas. Así que darás tu vida por mí. En verdad te digo que no cantará el gallo antes que 3 veces me niegues. Pobre Pedro. Y sin embargo él se creía muy generoso, y lo era a su modo. Jesús le anuncia su propia traición, algunos minutos después de la de Judas, ¿no? Entonces, de repente, el silencio debió de ser muy denso en el grupo, ¿no?, en los que estaban en la última cena. Tu soledad, oh Jesús, es total. Así ha sido hasta el límite de la condición humana. El hombre que más solo se encuentre a la hora de la muerte puede reconocerse en ti, ¿no? Estos días que precisamente vemos a tantas personas infectadas del coronavirus que mueren en soledad, sin que su familia ni nadie les extienda la mano, les agarre la mano, les tenga una caricia, nadie le cierre los ojos a sus familiares difuntos, y son enterrados
casi en la oscuridad, ¿no? Y la familia casi no puede asistir, más que 3 personas. Es tremendo, ¿no? Es tremendo. Recemos por ellos. Estos días últimos de la Cuaresma y sobre todo en el Triduo de la Pascua, tenemos la oportunidad de aprender la gran lección de Jesucristo, el siervo de Dios, que cumple con radicalidad su misión y por eso es ensalzado sobre todos. Decía al comienzo que hoy celebra la Iglesia también la memoria de San Juan Bautista de las Salles. Nacido en Reims el 30 de abril de 1651 y fallecido en Rouen el 7 de abril de 1719. Sacerdote, teólogo y pedagogo francés innovador que consagró su vida a formar maestros destinados a la educación de los niños pobres. Fue el fundador de la Congregación de los Hermanos de las Escuelas Cristianas y del Instituto Religioso Católico de carácter laico dedicado a la educación de niños y jóvenes, especialmente de los más pobres. El 15 de mayo de 1950 fue declarado patrono especial de todos los educadores de la infancia y de la juventud y patrono universal de los educadores por el Papa Pío XII. Decía que había nacido en Reims en una familia adinerada de juristas. Era el hijo primogénito de 11 hermanos, de Luis de la Salle y de Nicolasa Moet. Tuvo su vocación clara desde bien pequeño y aunque su padre quería que fuera jurista como él, recibió la tonsura a la edad de 11 años y fue nombrado canónigo de la Catedral de Reims en 1666. Comenzó estudios de teología en 1669, pero cuando murieron sus padres, tuvo que abandonar los estudios y encargarse de la administración de los bienes de la familia y de sus pequeños hermanos durante 4 años. Terminados sus estudios de teología, fue ordenado sacerdote el 9 de abril de 1678. En aquella época, solo algunas personas vivían con lujo. Había ciertas personas ricas y poderosas, pero muchas más pobres. La gran mayoría vivía en condiciones de extrema pobreza, los campesinos en las aldeas y los trabajadores miserables en las ciudades. Solo un número reducido podía enviar a sus hijos a la escuela. La mayoría de los niños tenían pocas posibilidades de futuro. Ante este panorama, San Juan Bautista conoce a Adrien Nel, que ha venido a Reims a crear escuelas gratuitas para los niños pobres. Por medio de él empieza a entrar en contacto con el mundo escolar. Conmovido por la situación de estos pobres que parecían tan alejados de la salvación, en una u otra situación tomó la decisión de poner todos sus talentos al servicio de estos niños, a menudo abandonados a sí mismos y sin educación. En este periodo de su vida intentó comprometerse con un grupo de jóvenes maestros a fin de fundar escuelas para niños pobres y crear una comunidad de hermanos cristianos. Para ser más eficaz, abandonó su hogar en Reims y se fue a vivir con los maestros. Renunció a su canonjía y su fortuna y a continuación organizó la comunidad que hoy llamamos Hermanos de las Escuelas Cristianas, los hermanos de la Salle. Sufrió persecución por algunos grupos de docentes y tuvo que acudir a varios juicios por acusaciones falsas. Algunas de sus escuelas fueron cerradas temporalmente. Viaja a París y a Roma para hacerse cargo de escuelas para niños pobres. Extenuado por una vida cargada de austeridad y trabajos, falleció en Saint-Jean, cerca de Rouen, el 7 de abril de 1719, solo unas semanas antes de cumplir 68 años. Fue enterrado inicialmente en una de las capillas de la iglesia de San Severo, en Rouen. En 1734 sus restos fueron trasladados a la capilla de su pensionado en Saint-Jean, y en 1835 a la Escuela Normal de Rouen.
En 1888, con motivo de su beatificación, se volvieron a trasladar a la capilla del pensionado de San Juan Bautista de la Salle, también en Rouen. Para evitar las persecuciones anticlericales que tuvieron lugar en Francia a principios del siglo XX, sus restos fueron depositados en Lemberg, Bélgica, el 29 de junio de 1906. Finalmente, el 25 de enero de 1937, fueron llevados a la casa madre de la Congregación de la Salle en Roma, donde continúan. Fue beatificado en 1888 y canonizado el 24 de mayo de 1900 por el Papa León XII, patrono de los maestros y de los que trabajan en el ámbito de la educación. Pues damos gracias a Dios por la vida, la obra y el testimonio de San Juan Bautista de la Salle y de todos los profesores, educadores, en La Salle y en tantos colegios, ¿no? que tienen a San Juan Bautista por guía, por ejemplo, por maestro, ¿no? Y por patrono. Yo os deseo muy buen día, os abrazo y os bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mucho ánimo para seguir con esperanza, aún en medio de este confinamiento. Hoy vivo con gratitud y con alegría, pues que un amigo que estaba enfermo de coronavirus lo ha vencido y ya ha vuelto para casa. Demos gracias a Dios. Pues no olvidéis que os quiero.